Buenos días. Bueno, como les dijo Elizabeth, pues ya con algunos de ustedes nos conocemos en varias granjas. Yo soy en estos momentos asesora de sostenibilidad ambiental en PorColombia, presto apoyo en el área técnica de la asociación y como todos ustedes saben, nosotros, hablo de PorColombia, administramos el Fondo Nacional de la Porcicultura. Entonces nosotros asesoramos a todos los productores, valga la aclaración, que estén legalizados, ¿cierto? ¿Qué es legalizados para nosotros? Es que hagan el aporte al fondo, ¿sí? Que llevemos a planta de beneficio y que ustedes aporten al fondo para que todos estos beneficios sean pues como retribuidos en todos ustedes. En estos momentos pues y siempre hemos trabajado de manera integrada con Colanta, sabiendo que el gremio lechero es un gremio súper importante para la porcicultura, ¿sí? Entonces empezamos hoy con la guía de uso responsable en los pastos. Aquí hacemos una referencia a Carl Sagan, el escritor estadounidense, que escribió Un pálido punto azul. No sé si de pronto alguno de ustedes haya visto el libro, lo haya leído, pero es importante porque él lo quería traer a colación, es como para que entendamos la escala, ¿sí? Bueno, nosotros en realidad somos un puntico pálido en el universo. Aparte, el universo es gigante y nosotros somos una cosa chiquitica, ¿cierto? Nos comparamos con el universo, pues somos un suspiro, un punto pálido azul. Así es como nos vemos nosotros, pues una foto tomada por Apolo 12. Volviendo a la escala, entonces somos un punto muy chiquito en el universo, pero volvemos a la escala de lo que es nuestro planeta, ¿sí? Esto suena de pronto mucho a clase de primaria o en secundaria, de pronto nos mostraban estas fotos de que estaba compuesto nuestro sistema, nuestro planeta, ¿sí? Entonces vemos que tenemos el manto superior, el manto inferior, la corteza, pero aquí volvemos a la escala. Es un planeta muy grande, pero el suelo, que es el que nos soporta a todos nosotros, el que soporta la vida, es una capita muy chiquita. Es muy pequeña a comparación de todo el planeta, ¿sí? Más o menos la corteza de 20 a 70 kilómetros. Es pequeño para la comparación de la escala que venimos hablando. Y ya nos vamos otra vez para esa piel que es nuestro suelo, que es el que nos soporta, ¿sí? Para hacer el suelo se requirió millones de años, o sea, empezamos con una roca madre que la genera el planeta, para poder que esa roca madre nos genere el suelo, que es el que nos sustenta, esa materia orgánica, la capita negrita que nosotros vemos, que es donde en realidad las plantas absorben los nutrientes para poder generar la comida que todos necesitamos. Requiere muchos millones de años y de muchas condiciones en el planeta para que se dieran. Entonces necesitaba la humedad, necesitaba humedad, agua, necesita presión, ¿cierto? Al interior del planeta genera mucha presión, entonces esa roca se va compactando, quebrando, por así decirlo, y con la presencia de los microorganismos y las plantas se me empieza a generar toda la capa del suelo, ¿sí? O sea, nosotros de la roca madre directamente no podemos consumir los nutrientes que tenga la roca. Entonces todo esto, para llegar a esta fase donde nosotros aprovechamos el suelo, requirió de millones de años para que se pudiera dar. Pero nosotros en un día lo podemos devolver al suelo primitivo. Y hablo en un día cuando metemos una retroexcavadora, ¿sí? Metemos un bulldozer, o sea, en un día todo lo que el planeta se demoró para generar este suelo, yo lo puedo acabar en un día. La importancia de nosotros conservar el suelo y aprovecharlo de manera eficiente es importante, es un recurso natural que muchas veces nosotros ni lo vemos. Uno le pregunta a la gente, ¿cuáles son los recursos naturales? Que el agua, que el aire, que los árboles, pero como caminamos sobre el suelo muchas veces no lo consideramos un recurso natural. Y digamos no es tan renovable porque, mire, volvemos a la escala, ¿cuántos años se demora él para volver a esta fase si nosotros lo acabamos en unos pocos días? ¿Sí? Entonces es importante este suelo que es el que nos soporta, el que soporta todas nuestras actividades productivas. ¿Qué es la porcinaza? Pues en realidad la porcinaza muchas veces desde la porcicultura piensan que es un residuo, es un vertimiento, pero desde el punto de vista de lechería, esta semana conversaba con alguien al respecto, pues la porcinaza es leche, ¿sí?
La porcicultura en realidad nació en el departamento, así como la conocemos hoy, gracias a que la lechería requería requería fertilizantes, ¿sí? Don Matías era un municipio minero, a finales de 1800, principios de 1900, sacaban oro, se acabó la minería y la gente que quedó aquí en el municipio, pues ¿qué hacemos? Pues metamos una vaca, a ver, pues la temperatura nos da, la altura nos da, metamos vacas a ver si nos da leche, pero como el sol estaba tan acabado, había ocurrido ese proceso que les estaba diciendo de que en pocos días lo acabó la minería. Tampoco estoy diciendo pues que la minería sea la cosa más horrible del mundo, también hay que hacerlo de forma sostenible, pues no tenía suficiente capacidad de carga, ¿cierto? Entonces se requerían muchas áreas para que se produciera el alimento que ese ganado necesitaba para producir la leche. Pero antes de 1945, pues ¿con qué fertilizábamos? Con estiércol. El estiércol es la primera fuente. Y pues las rocas y minerales que también tienen fuentes de fertilización. Entonces, eso es la porcinaza. Gracias a la lechería, la porcicultura se ha desarrollado. Somos una simbiosis, ¿sí? Usamos principalmente el estiércol. Aquí hay una discusión grande con las autoridades ambientales, porque para las autoridades ambientales han sido más un vertimiento, un agua residual, inclusive algunas veces nos la catalogaron como no doméstica, o sea, industrial. Pero digamos, con un trabajo con el gremio pudimos demostrar que en realidad eso no es un vertimiento, es un fertilizante, por eso nacimos, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros sacarle a la porcinaza esos nutrientes que después voy a necesitar pues que para eso está, ¿cierto? Que lo voy a necesitar en los pastos. Entonces, ¿cuánto me gasto de energía? ¿Cuánto me gasto de insumos para montar una planta de tratamiento? Saco todo ese nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces, ¿cuánto me gasto yo sacando todos esos nutrientes de la porcinaza para después otra vez? Porque pues finalmente los voy a volver al pasto. Entonces la discusión fue ardua y se logró pues por lo menos con Corantioquia y con Cornare, hablo con esas dos corporaciones porque el valle ha sido un poquito difícil, se ha logrado de que nos consideren como un fertilizante, como bueno, podría ser un acondicionador de suelo, digamos que ahí venimos con unas discusiones desde el punto de vista agronómico, pero ya por lo menos no nos exigen ese permiso y podemos demostrar que su aplicación de manera controlada en los pastos o en cualquier cultivo, porque cualquier cultivo lo puede aceptar, es antes beneficioso para nosotros. Bondades de la porcinaza, entonces tenemos la porcinaza como es orgánica, ¿sí? Digamos requiere un poquito más de tiempo, nosotros hay veces somos muy inmediatistas y queremos que ese pasto crezca ahí mismo, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando uno habla con un productor y le dice, no, la porcinaza aplica, ay, es que eso se demora más que el fertilizante químico, sí, se demora más. La porcinaza va en forma orgánica. La porcinaza va en forma orgánica. Me tengo que acercar para acá, mejor. Bueno, entonces la porcinaza va en forma orgánica. Las moléculas de la porcinaza son más grandes, ¿sí? Nitrógeno, fósforo y potasio van así. Nosotros lo que necesitamos es que se vuelvan chiquitas porque el pasto, digamos que no tiene manos, ni pies, ni tenedor, ni cuchillo para partir esas moléculas. ¿Qué necesitamos? Microorganismos. Necesitamos microorganismos en el suelo para que ellos hagan ese trabajo, ¿sí? Entonces, en realidad uno ve cuando un suelo es un suelo sano, es cuando tiene bichitos, cuando tiene microorganismos. Hablo de bacterias, de protozoos, de lombrices si quieren, de hongos. Todo este tipo de microorganismos nos ayudan a que las moléculas gigantes se me vuelvan chiquitas, que sean mi tenedor y mi cuchillo, para que ya después el pasto con sus raíces, las chiquiticas esas que uno les ve, lo puedan absorber en forma acuosa y lo incorporen dentro de su sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la porcinaza? Mejora las propiedades físicas del suelo, incrementa la capacidad del suelo para retener la humedad, o sea, lo vuelve como más esponjosito. Entonces, al volverlo más esponjoso, cuando el agua cae, no se me va a ir por escorrentía,
sino que se me va a absorber en el suelo y voy a tener más tiempo de retención del agua. Podemos hablarlo de la porcinasa, inclusive de un fertilizante químico, voy a tener más tiempo de retención y le voy a dar tiempo a los microorganismos que hagan su trabajo y a que las raíces absorban el nutriente. Entonces yo necesito que el suelo tenga esa capacidad de absorción. Aumenta la composición química del suelo y libera lentamente los nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Como les digo, como las moléculas son tan grandes, requiere más tiempo para volverlas chiquiticas y ellas se van incorporando de manera más lenta en el suelo. ¿Listo? Sirve como fuente de nutrientes para las plantas, ayuda a volver asimilable algunos minerales insolubles. El tema del pH del suelo es muy importante para asimilar algunos nutrientes, ¿cierto? La mayoría de los nutrientes. Entonces, si tenemos suelos muy ácidos, que de pronto son suelos muy típicos de nuestra Antioquia, porque entre más llueve, digamos, la acidez del suelo se va incrementando y nutrientes como el fósforo requieren pHs más neutros, ¿cierto? Más tirando hacia la alcalinidad. Entonces, si tengo suelos muy ácidos, el fósforo se me queda ahí en esa capita, en ese colchoncito que les estoy diciendo, pero no es asimilable por parte del pasto o de los cultivos que nosotros tengamos y se queda ahí. Ayuda a que el suelo absorba los fertilizantes inorgánicos, como les digo, claro, nosotros utilizamos los inorgánicos, pero el inorgánico tiene una desventaja y es que como es en forma de sal, cuando llueve, eso se va con el agua. Pero podemos perder mucho fertilizante si, digamos, lo aplicamos de manera extra con el agua, se nos va, es muy amiguito del agua, se pega del agua. Entonces también necesitamos buscar, aquí es un complemento de fertilización, es que esos inorgánicos se me queden en esa capita negrita, en esa capita, en ese colchoncito, para que también le dé tiempo a las plantas de absorberlos. Sirve de alimento de bacterias, hongos, actinomicetos y otros microorganismos del suelo. Listo. Valor ambiental de la porcinasa, entonces se ha visto que se tiene una mayor producción por área, ¿cierto? En Dos Matías a principios de los 90 se pudo pasar de 2 animales por hectárea hasta 8, pues bueno, en procesos hemos tenido casos de 8 animales por hectárea, ¿cierto? Con silvopastoril, no me hagan esa cara, con silvopastoril, ¿cierto? Ahorita les voy a comentar en la otra presentación, con silvopastoril se ha logrado. ¿Fijación de CO2? Sí, o sea, hemos tenido un problema de que hablan que la ganadería contamina mucho, bueno, no va a decir que no contaminamos, cualquier actividad, el solo hecho de usted nacer ya estamos contaminando, cualquier actividad contamina, todos consumimos recursos naturales, pero entonces tenemos un problema de deforestación, sí, que debemos controlar, pero nosotros tenemos altos porcentajes de fijación de CO2, ¿sí? Entonces ya aquí estoy hablando de cambio climático, porque nadie tiene en cuenta la rotación de los pastos. Esa rotación de los pastos me absorbe CO2, y el hecho de que sea 30, 35, 28, no sé cómo estén ustedes rotando, hace que el pasto crezca. Cuando el pasto va creciendo, a medida que va creciendo, él va fijando el monóxido, ¿cierto? El dióxido del monóxido, él va fijando. Entonces, mire que tenemos una alta rotación. Cuando a nosotros nos hablan de, que voy a vender bonos de carbono, ¿eso quién lo vende? Principalmente bosques que están creciendo, porque los bosques que ya están hechitos, pues no necesitan absorber muchos nutrientes, no necesitan absorber mucho CO2, mucho monóxido, porque ya están, ya casi que conformaron todo su sistema, pero el que va creciendo, ese es el que va consumiendo. Entonces son los bosques que están creciendo, y eso ha generado, digamos, algunas problemáticas, porque mucha gente corta bosques nativos para poder vender sus bonos de carbono. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. Tenemos un alto potencial de generación de gas. Generar gas igual me va a seguir generando nutrientes para la fertilización. Aquí podemos hablar de biodigestores. Y hablamos de economía circular. Pues economía circular es un término muy de moda últimamente, pero en realidad la porcicultura es economía circular, ¿sí? Cuando hablamos que la lechería, los pastos han requerido la porcinasa para hacer todos sus procesos, pues nosotros nacimos con un concepto de economía circular.
¿Qué riesgos ambientales tenemos? Y voy a hablar principalmente de este norte antioqueño, ¿sí? Porque aquí nosotros el tema de olores no es como tan complicado, tanto como en el suroeste o en el nordeste donde se está expandiendo la porcicultura. ¿Sí? Aquí pues casi todos solemos hacer, ¿no? Pues olemos a plata como dicen algunos, ¿no? Entonces, el principal problema de nosotros en esta zona es la contaminación de fuentes hídricas, porque somos granja sobre granja, en lechería también la bovinaza se utiliza para hacer fertilización, pues los que tengan los tanques de bovinaza. Entonces el hecho de que no conozcamos el suelo, qué cantidad de porcinaza se debe echar por metro cuadrado de potrero, dependiendo del tipo de pasto que ustedes tengan, inclusive es importante saber la infiltración, o sea, la velocidad en que el suelo está absorbiendo la porcinaza, porque si el suelo está muy lento y usted échele porcinaza, pues igual se va a ir para eso potrero para abajo y eso vamos a terminar contaminando las fuentes hídricas y un problema con los vecinos, ¿sí? El principal problema de esta zona es esa, el control que todos debemos implementar en los potreros para que la porcinaza no nos llegue a las fuentes hídricas. Bueno, el contenido de nutrientes es posible, hemos encontrado algunas zonas en este norte donde el principal problema en realidad es el fósforo, ¿sí? El fósforo es el que se nos está quedando quietico en la primera capa que les estaba contando ahorita, por temas del pH del suelo, como son pHs tirando a ácidos, el fósforo no es disponible para los microorganismos en suelos ácidos, entonces se está quedando acumulado. El fósforo es muy quisquilloso, no le gusta el agua, como el nitrógeno es el más loquito, ese nitrógeno, un rayito de sol, ¡pah!, se vuela. Pasa un aguacero, se va con el agua, o sea, hay que cuidarlo mucho porque en un mal proceso en granja lo podemos perder casi un 45% por un mal proceso en granja y todos necesitamos el nitrógeno en los pastos, ¿cierto? Pero el fósforo se queda ahí, al fósforo no le gusta el agua, al fósforo no le gusta el sol, le gusta la materia orgánica, se queda pegadito ahí y hemos encontrado suelos con 300 partes por millón, pues volado. Y ahí uno hace plan de fertilización y dice, no puedo aplicar porcinaza porque tiene mucho fósforo. ¿Qué debo de hacer? Hay procesos de biorremediación, se pueden aplicar bacterias, hay procesos de árboles, los silvopastoriles me ayudan también a absorber el exceso de fósforo y esto nos ayuda a estabilizar el suelo para poder, digamos, aplicar la porcinaza. Bueno, el tema de olores, pues aquí igual lo debemos controlar, ¿cierto? Los olores. Condiciones de uso, principalmente, debemos tener en cuenta la distancia de las fuentes de agua, 30 metros al lado y lado me dice la norma de una quebrada, ¿cierto? Corriente, 100 metros a la redonda de un nacimiento, ¿sí? Donde no debemos, o sea, pues teóricamente no debe haber ni una vaca, ¿sí? Si usted se va a lo que dice la norma, no debe haber ni una vaca, pero pues el asunto con la autoridad ambiental pues también ha sido ciertamente flexible, aunque ellos no te lo van a dejar por escrito en un documento, sí debemos por lo menos que se vea un retiro de la quebrada, que el ganado no esté entrando directamente allí, y la porcinaza sí lejos, para que de pronto ya por temas de escorrentía, por infiltración, no me vaya a llegar a las quebradas. Profundidad de la roca madre, pues en realidad aquí en esta zona la roca madre está bien profunda. Tenemos riesgos de inundación, hay que tener en cuenta, o sea, riesgos de inundación es que no se nos vaya a encharcar en los potreros, que suele ocurrir, ¿cierto? Que uno pase y por acá le llega la porcinaza en el potrero, y va ahí sí después, llega una avecita negrita, no sé si la han visto, de paticas naranjadas, pico largo, eso es un indicador de un charco de porcinaza, ¿sí? Entonces muchas veces uno va a las granjas y uno le dice al productor, vea, usted tiene derrame, y me dice, no, yo no tengo derrame, y esos pajaritos allá es un indicador de aguas sucias, entonces si los ven, vaya, miren el charco, porque hay porcinaza acumulada, ¿cierto? Cobertura vegetal, bueno, el caudal de la aplicación de la porcinaza, por lo general utilizamos mangueras de 1,5 pulgadas, pues las llevamos en 2 pulgadas y terminamos con 1,5 pulgadas para facilitar pues como su aplicación, y muchas personas ya están utilizando el tema de los pájaros, ¿cierto? De los aspersores. Donde tenemos problemas de olores, no recomiendo aplicar con aspersor, ¿sí? Porque el aspersor genera más
como se aplica más alto, es un palito más alto, entonces la dispersión de los olores es mucho mayor a que yo esté aplicando así, ¿cierto? Y también tengan en cuenta que el aspersor, al ser más alto, tengo un riesgo mayor de pérdida de nitrógeno, por evaporación principalmente, ¿cierto? Hay que mirar las coberturas vegetales, pues que tengamos pastico y el tiempo y etapa del cultivo. Por lo general, pues la mayoría de nosotros utilizamos quicuyos y en esta zona quicuyo y ya uno va bajando estrella y algo de braquiario, ¿cierto? ¿Qué sistemas necesitamos? Entonces un sistema de recolección y desagües en granja, que este es importantísimo que sea separado de las aguas lluvias. O sea, todo el sistema tenemos que buscar que las aguas lluvias no ingresen, ¿cierto? Ocurre que muchas veces que la gotica del techo cae directamente en la canaleta de donde sale la porcinaza, entonces un aguacero estercolero se rebosó, perdí la plata, o sea, ahí perdí todo el tiempo porque pues al rebosar ahí se va a regar y también uno se da cuenta porque el pasto tiene un color diferente. Entonces tampoco podemos decir que no se me riega, así, pues ahí se ve el caminito, ¿cierto? Entonces, desagües, ojalá todo cerradito para que no me entren las aguas lluvias. Debemos tener sistemas de conducción separados, ¿cierto? Aguas lluvias de la porcinaza. Un sistema de almacenamiento, entonces tanques estercoleros, sí o sí hay que tener el tanque estercolero, ojalá tapado, sí, que tenga techo. Entre menos agua me entre al sistema, mejor. ¿Por qué? Porque es que por más agua que usted le eche no va a tener más nutrientes, o sea, para usted tener más nutrientes necesita más cerdos, ¿sí? No más agua. Pues sí, es porque, haga de cuenta un alcacércer, usted echa un alcacércer en medio vaso de agua y echa un alcacércer en un vaso de agua, ¿cuántos alcacérceres tiene? En el vaso de agua completo, en el pequeño tiene uno nomás, ¿cierto? Pero tiene más agua. Y el tema de tener más agua es más tiempo de la persona que me está haciendo la aplicación de la porcinaza y más riesgo que por escorrentía me vaya a llegar a una fuente de agua. Entonces voy a tener mucho más control si tengo menos agua en el sistema. Inclusive, si logramos hacer una separación previa, mejor. Hablo de sacar la sólida. Y los sistemas de aplicación, entonces necesitamos llevar las mangueras, sistemas de bombeo si tengo que llevarlo a otros tanques estercoleros más arriba. Lo que buscamos es aprovechar la gravedad, por eso casi todas las granjas, los galpones están como en la cimita de las montañas, está volviendo a fallar, en la cimita de las montañas para tratar de aprovechar la gravedad, ¿sí? Si no tenemos gravedad, pues ya hay bombas, tocaría utilizar bombas para poderlo llevar hasta arriba. ¿Qué debemos saber entonces? Para lo ideal, pues nosotros en estos momentos no requerimos tramitar ningún permiso ante la autoridad ambiental para utilizar la porcinaza en estos momentos, pero nosotros tenemos que estar un pasito más adelante porque vemos que es posible que el Ministerio de Medio Ambiente, el ICA o las autoridades ambientales nos empiecen pues como a exigir más en este sentido, pero el exigir es que todo lo hagamos con plan de fertilización y lo hagamos de una manera organizada, ¿sí? Por eso vamos un poco más adelante en el tema de que todos nos pongamos juiciosos, que así como yo sangro anualmente las hembras, hago análisis de agua para mirar si tengo buena calidad anualmente hago mi plan de fertilización y ajusto mi forma de fertilizar. ¿Qué necesito para el plan de fertilización? 3 cosas nomás, ¿sí? Una, análisis de suelos. La mayoría de ustedes lo hacen, yo sé que Colanta apoya con el tema de los análisis de suelos, entonces aquí tenemos un gran aliado para el tema de análisis. Se recomienda de manera anual, porque el suelo puede presentar cambios anualmente, ¿sí? Entonces de manera anual. Aquí hay algunos parámetros, pH, temperatura, pH, materia orgánica, importante el tema de la densidad aparente, porque la densidad aparente me dice el peso del suelo. ¿Sí? Entonces, análisis de suelo, ya se determina cómo, pues ya en campo uno dice
si este potrero se parece a este, entonces saco una muestra de acá, si estos potreros son planitos, entonces saco muestras de los planitos. Ya eso es una cosa en campo de uno definir cuántas muestras saca, ¿sí? Cuántas muestras lleva al laboratorio. Entonces esa es la primera cosa que necesito. La segunda cosa que necesito es conocer mi cultivo, ¿sí? Entonces, ¿qué cultivo tengo? Mayoría kikuyo en esta zona, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, kikuyo. Ya más calientico, estrella y braquiaria. Entonces, esto ya es literatura, pues estos cultivos están muy estudiados. Entonces, por ejemplo, este caso es un kikuyo de baja, media y alta productividad, la producción, y entonces ya me dice cuánto nitrógeno necesita por kilogramo hectárea año, cuánto fósforo necesita y cuánto potasio necesita, ¿cierto? Estoy hablando de los macronutrientes. Entonces, aquí es, ¿qué tiene el suelo? En la primera. ¿Qué nutrientes tiene el suelo? En el primer paso. ¿Qué nutrientes necesita el cultivo que yo tengo? Que, digamos, es una resta, ¿sí? ¿Qué me está sacando él del suelo? ¿Qué necesita? Y el tercer paso sería la fuente de fertilización. Digamos que es algo como relativamente nuevo, porque muchos hacemos solo a suelos, análisis de suelos y conocemos qué requiere el cultivo, pero muchas veces no contamos lo que el pasto, digamos, lo que la porcinaza me está aportando. Entonces, ¿cómo lo sé? Haciendo un análisis. Saque tanque estercolero y lleve al laboratorio para saber qué tiene, pH, conductividad eléctrica, densidad, sólidos suspendidos, carbono orgánico, todos los nutrientes que puede tener la porcinaza. Finalmente, ¿qué es el plan de fertilización? Es una suma y una resta. ¿Qué tiene el suelo? Más lo que tiene la porcinaza, menos lo que me saca el cultivo. Y debe haber un balance de nutrientes, ¿sí? Si me sobra, entonces tengo un problema. Si me falta, puedo meter más cerdos, ¿cierto? Pero el problema es cuando le sobra. Cuando me sobra, porque en realidad muchos productores me dicen, oiga, ingeniera, dígame cuántas hectáreas requiero por hembra. Yo le digo, yo no sé. La respuesta que no le gusta a nadie. Porque, pues en realidad no sé, yo sé que hay un dato que utilizan mucho los zootecnistas, pero yo no sé, porque es que todos los suelos son diferentes. Y eso es como ir usted al médico con un dolor de cabeza y el médico le manda acetaminofén, pues suele pasar sin un análisis, sin saber, y usted resultó con un tumor en la cabeza. ¿Le sirvió el acetaminofén? No. Entonces, por eso es importante analizarlo. Y cada finca es un mundo diferente. No porque a eso le sirvió al vecino, le va a servir a usted. El suelo puede cambiar en un paso. O sea, su suelo de su finca puede ser muy diferente al suelo de su vecino, así estén en la misma vereda, así estén ahí pegaditos. Entonces es importante el diagnóstico, saber qué es lo que tengo y anualmente ajustar el plan de fertilización. Este es un modelo, es un simulador que tiene por Colombia en estos momentos. En este simulador nosotros estamos analizando los 3 nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, metemos pues como todos los resultados de los análisis y finalmente pues digamos desde el punto de vista ambiental para las autoridades es importante el datico del área, si el área es suficiente o no es suficiente, y para el tema de fertilización es saber las dosis de aplicación, cada cuánto aplico, cada cuánto hago la rotación, ¿cierto? Entonces este simulador te dice litro por metro cuadrado, ¿sí? Inclusive te puede decir el tiempo, porque un trabajador o la persona que me está haciendo el apoyo pues, a la fertilización, pues, ¿cuánto es un metro cuadrado? ¿Cuánto es un metro cúbico? Pues es muy difícil. Pero sí te puede decir, son 5 minutos en este lado, 5 minutos en este lado, ese sí lo aplica más fácil la persona que lo está haciendo. Entonces, este es el simulador pues, que desde Por Colombia tenemos. Concluyendo entonces, para esta primera fase de la presentación, el estiércol es un insumo de gran importancia para todos los procesos pecuarios, ¿cierto? Mejora las condiciones del suelo y aumenta los rendimientos de los cultivos. En realidad es nuestra base de fertilización, hay que aprovecharlo. Y digamos que el año pasado que tuvimos tantos problemas de fertilizante, pues los estiércoles son una gran fuente, ¿sí? Entonces, el pensar en un complemento de la fertilización química con la fertilización orgánica nos va a beneficiar a todos, va a beneficiar al medio ambiente, los va a beneficiar a ustedes como productores y va a beneficiar el bolsillo de todos, ¿cierto?
El uso de la porcinasa requiere un manejo agronómico y ambiental responsable. El plan de fertilización es un insumo importantísimo, todos lo deberíamos tener en nuestras granjas, y no para mostrárselo a la autoridad ambiental o al ICA cuando vaya a hacer la certificación de 76509, no, es para que ustedes vuelvan esos pastos mucho más eficientes y mucho más productivos, que finalmente es lo que necesitamos. Y los planes de fertilización con datos reales. ¿Por qué decimos datos reales? Porque pues, usted puede hacer un plan de fertilización con datos teóricos. En la literatura hay concentraciones teóricas de nitrógeno, de fósforo y potasio por tipo de edad del animal, ya sabemos cuánto consume, y los cultivos, pero cuando hacemos simulador con datos teóricos, asumimos que el suelo no tiene nada. Entonces podríamos estar entrando en un gran error en la aplicación que nosotros vamos a hacer en las fincas. Entonces, importantísimo. Eso no es costoso en realidad. Vea, Colanta aporta el plan de el análisis de suelo, y el de porcinasa líquida está en la universidad, más o menos a 230.000. Pues eso no es plata para lo que yo puedo ahorrarme en temas de fertilización. Listo, terminé aquí la primera. Muchas gracias.